un doctorado en biosistemas, que está en la misma universidad, en la UAC, en la Facultad de Ingeniería, en Campus Amazcala. Entonces ven que les dije que luego ando corriendo de un lado para otro porque doy en CU, doy en aeropuerto y tomo clases en Amazcala. Entonces pues son varios lugares en donde tengo que estar. Llevo dando clases en la universidad como unos 9 años aproximadamente. Desde que salí de la carrera empecé a dar clases. Y di clases primero en preparatoria, en la escuela de bachilleres. Algunos de ustedes, yo creo que por lo menos uno, le di clases en bachilleres. Ya tiene 2 años que no doy clases en bachilleres. Y en licenciatura empecé a dar clases como desde hace unos 6 años, yo creo que aproximadamente. He dado clases en licenciatura y en maestría. Entonces, para que más o menos me conozcan y ubiquen más o menos mi formación. He dado clases de todo, la neta no les voy a negar, he dado clases de matemáticas, todas las matemáticas habidas y por haber, así desde álgebra hasta ecuaciones diferenciales. He dado clases de química, en el laboratorio de química, en la facultad de química he dado clases de química también, de electroquímica, de bioquímica, de un montón de químicas. Y de biología también he dado clases de biología, y cosas así. O sea, la neta he dado muchas cosas. En licenciatura, bueno, esto les explico porque va para explicar por qué doy clases de bioética. Cuando estaba en licenciatura, pues todos tomamos una clase de bioética, pero pues X, como que se te olvida, la verdad, se te olvida en la vida. O sea, te acuerdas que te gustaba esa materia, pero ya nunca más te vuelves a acordar de ella. En cambio, en doctorado, en el posgrado, cuando estoy en posgrado, hace un año, yo creo 1 año y medio, tomé clases, un seminario de investigación en donde la doctora Hilda Romero me dio clases. Se trataba únicamente de bioética. Entonces fue muy interesante porque pues ahí te das cuenta que la bioética no es nada más lo que me platicaban en licenciatura, ¿no? Yo les voy a dar el curso y les voy a replicar el curso que me dio la doctora Hilda. Es muy interesante por eso, porque al final quien crea el curso no nada más es la doctora Hilda, sino también el doctor, el director de filosofía, se me olvidó su nombre, pero bueno, es el director de filosofía, la doctora Hilda, un doctor que es en derecho. Entonces son varios doctores que han hecho y formado como, de hecho crearon una maestría en bioética. Entonces, la doctora Hilda nos comenta que es muy interesante y muy importante que nosotros repliquemos esta información para que más gente la conozca y para que entonces todos estemos formados como de la misma forma y nos preguntemos cosas que tienen que ver con la bioética. Entonces, bueno, eso era importante para introducirlos a por qué doy clases de bioética. Para empezar, vamos a platicar de qué es la bioética y para eso quiero que ustedes me platiquen qué se me imaginan que es bioética. Voy a preguntar al azar, espérenme. A ver, María Guadalupe, cuéntame, ¿qué crees que es bioética? ¿Sí me escucha bien? ¿Qué es la bioética? ¿Sí me escucha? Sí. Okay. La bioética es una herramienta que nos ayuda a respetar los organismos de estudio y pues a seguir como ciertas referencias para ver qué es lo que se puede hacer o qué es correcto moralmente o éticamente y qué no. Ok, mencionaste algunas palabras importantes. Gracias, María. Vamos con Mauricio Hernández. A ver, cuéntanos, ¿para ti qué es la bioética o qué te suena la bioética? ¿Sí me escucha? Sí. Pues yo siento que es como el estudio, por así decirlo, pues ahora sí que de la ética o del comportamiento que se tiene de uno mismo hacia, pues a los seres vivos, ¿no? O cualquier ser vivo. O algo así. Ok, ya hablamos de seres vivos, gracias. Y hablamos de ética. Gracias, Mauricio. Entonces, Luis Alberto, cuéntanos tú, ¿qué es la ética entonces? Pues son una serie de normas y normativas para modelar nuestro comportamiento, algo así, para hacer el bien y normal. Ok, son normas. Vamos aprendiendo cómo... Vamos a resaltar palabras que ustedes mencionaron. Hablaron de moral, hablaron de ética, hablaron de normas, ¿sale? Y hablaron de seres vivos.
¿ok? Entonces, son varias palabras que son importantes que ustedes entiendan qué significan los conceptos. Ahorita vamos a entrar en ellos. Entonces, bueno, antes de continuar, vamos a observar el programa para que ustedes lo vean. Ya lo subió esta Grace a la página. No sé si todos lo vieron. Ok. Aquí estamos, ¿va? Entonces, vean, el programa es este, ¿ok? Yo lo puse, aquí vamos a ver desde aquí en el programa, en donde pusimos las unidades y de qué se van a tratar cada unidad. En sí, pues van a estar medio revueltas porque de pronto vamos a hablar de una cosa y de pronto vamos a regresarnos a este tema y así. Pero, pues vamos a ver todo el temario. El temario consiste en ética y bioética, que son los aspectos históricos y filosóficos de la bioética, que es la ética, la moral, los valores que ustedes mencionaron, los derechos humanos y la dignidad humana, que es muy importante entender qué es la dignidad, los principales corrientes de la bioética, ¿ok? Luego vienen los temas diversos de bioética, en donde hablamos de bioética clínica al inicio de la vida, durante la vida y después al final de la vida. Después hablamos de bioética ecológica y medio ambiente, en donde hablamos de diferentes cosas. Y después entramos a lo que son los comités de investigación y su funcionamiento. ¿Para qué sirven? ¿Para qué fueron creados? La ética en las investigaciones científicas y el código de ética de la universidad. Y por último vamos a entrar a la ética profesional, en donde hablamos de la ética como un ejercicio profesional para el ingeniero, los mecanismos de aplicación para diferentes proyectos y cómo se trabaja con la bioética. Y por último, la unidad 5 son sus presentaciones finales, que fueron las que platicamos la otra vez en que nos vimos. ¿Se acuerdan de esas presentaciones? Entonces, al final ustedes hacen unas presentaciones, que es como la última unidad, y que recuerden que es el 50% de su calificación. Ay, se me salió sin querer. Aquí ustedes pueden observar, si de pronto me escuchan a alguien roncar, es mi perro, perdón. Empezó a roncar y dije, creo que los van a escuchar aquí. Aquí vienen las calificaciones, los porcentajes. Ven que les dije que el porcentaje, aquí me faltó quitarlo del ensayo, pero es el proyecto final y la exposición final. Y el 25% son las infografías y los ensayos y comentarios durante la clase, ¿sale? Quedamos que el porcentaje de evaluación, pues recuerden que al final se les puede subir 2 puntos por participaciones que vamos a ver durante el curso, ¿sale? Esperando en que ustedes tengan la oportunidad y quieran platicarnos, ¿no? Sus experiencias, sus panoramas, qué es lo que piensan y qué es lo que piensan que es, ¿no? O de pronto tienen alguna anécdota que nos puedan platicar. Entonces, bueno, ¿alguna duda del programa? ¿Saben si alguien de sus compañeros decidió dejar la clase? Porque como que aparecieron menos de los que esperaba. Ok. Va. Muchas gracias por decirme. Déjame encuentro dónde están las diapositivas. ¿Todos tienen su agua y su comida ahorita para que puedan comer? Va. Si no, es el momento mientras busco mis diapositivas. Corran. Déjenme encontrar las diapositivas. ¿Dónde están? Vamos a entrar a estas diapositivas. La neta no son las que quería abrir, pero pues vamos a empezar con estos. Si las ven, ¿verdad? Va. Entonces, bueno, en la unidad 1, pues es lo que vamos a platicar, son los aspectos históricos y filosóficos de la bioética, la ética moral, los valores, los derechos humanos y la dignidad humana. Para empezar, vamos a platicar qué es la moral y la moralidad. ¿Qué se imaginan ustedes que es la moral? Pues el pensamiento de qué es lo correcto o lo incorrecto, ¿no? Oh. Bueno, más bien, según yo hay una distinción entre lo correcto y lo incorrecto y eso le corresponde a la ética y la moral le corresponde más bien lo que está bien o lo que está mal, ¿no? Que es más subjetivo, ¿no? Ok, Adrián, a ver. Cristian. Quiero creer que la moral está más apegado a la sociedad y lo que determina que
lo que estás haciendo esté bien o mal, pero todo es a base de primero la moral de la sociedad y la moral del el sujeto, por así decirlo. O sea, como individual. Ajá, Ok. hay una particular y una pública, según Va, quiera. Cristian. Por ahí van, por ahí van. Muchas gracias, Cristian. Muriel. Pues yo creo que la moral tiene en sí que ver más con uno mismo, lo que uno piensa que está bien o está mal, porque por ejemplo yo puedo tener una moral diferente a la de otro de mis compañeros, entonces igual como decía, creo que era Joel, que está la moral como general y luego ya la que trae como cada persona, ¿no? De la sociedad. Va, ok. Entonces, fíjense, ustedes hablaron de la sociedad y de lo individuo. Y además hablaron del bien y del mal. Ok. Miren, la moral, nosotros la tenemos como... es una característica que habla de las reglas de una sociedad. Como ustedes dijeron, existe como una moral social y una moral individual. Pero en ese caso, el individual se llama moralidad, ¿sale? Yo como individuo tengo una moralidad. Y en la sociedad existe una moral. Son reglas que no están escritas, ¿sale? Son esas normas que ustedes hablaban que no están escritas. Por ejemplo, vamos a suponer, yo siempre les pongo, bueno, la otra vez estaba platicando con sus compañeros, hace un año creo, y me platicaron ellos, ok, les dije, denme ejemplos de la moral de Querétaro. Entonces les ocurrió decirme, pues cuando manejamos, ¿no? Cuando manejas en Querétaro, uno sabe que si vas en un cruce, es 1 y 1, ¿no? No está escrito en ningún lugar, no es que sea una norma vial, ¿no? Pero en Querétaro sabemos que así manejamos, que es 1 y 1. Si no, si se pasa de pronto enfrente, sabes que no es de Querétaro, ¿no? O sea, simplemente no es de Querétaro porque no sabe esa regla que nosotros tenemos. En cambio, si yo voy a Ciudad de México, ¿me voy a comportar de la misma forma? ¿Voy a darle el paso al que viene? ¿Qué creen que harían ustedes? Luis Alberto, bien buena gente, sí le va a dar el paso a la gente. ¿Qué más? ¿Qué me cuentan ustedes? No, pues en un momento te desesperas, ¿no? Como que No, dices, pues, te dejo pasar y luego pasa otro, bueno, también, y así hasta que dices, bueno, ya me lanzo, ¿no? O claro, sea, Adrián, es ese tipo de... imposible manejar a la Ciudad de México si tú dices, pásale, ¿no? O sea, tienes que ser gandalla porque si no, entonces no puedes manejar. Entonces, justo es eso. La moral de Ciudad de México es diferente a la de Querétaro. Somos diferentes por completo. Por ejemplo, tengo una amiga que de Ciudad de México acaba de venirse a vivir acá a Querétaro. Y la pobre me contaba así que odiaba a los queretanos. Y yo le decía, ¿pero por qué? Me dice, es que los queretanos son súper metiches, o sea, siempre te preguntan cosas, todo el tiempo quieren saber todo de ti. Y yo no me había dado cuenta que sí éramos, o sea, neta, nunca me había dado cuenta. Entonces, cuando me dijo, dije, ay, sí es cierto, a mí también me choca que me empiecen a preguntar y preguntar y preguntar. Porque aparte se me hacen de mala educación, como que en mi casa a mí no me enseñaron a hacer así, ¿no? Entonces, justo es una de las cosas que viene en la moral de Querétaro, ¿no? Nosotros somos, en Querétaro, somos de cierta forma. Si tú vas a otro lugar del país, pues van a ser de diferente forma. En Ciudad de México, por ejemplo, jamás en tu vida te van a preguntar si eres de Querétaro. Te van a preguntar de dónde eres, a menos que tengas un acento distinto. ¿No? Si tienes un acento diferente, entonces sí te van a preguntar, pero por el acento y por curiosidad, pero no porque quieran meterse en tu vida, ¿no? Entonces, la moral es distinta en cada uno de los lugares, porque es unas ciertas normas que existen, que no están escritas, pero que dependen del lugar, ¿sale? Dependen de la sociedad que existe en ese lugar. Vamos a suponer otra cosa de Querétaro, muy común. Nosotros somos muy religiosos, ¿no? Si ustedes ven realmente a los queretanos, son súper religiosos y muchos. Pero es diferente a que tú fueras a otro lugar, ¿no? Yo le digo a mi mamá que, por ejemplo, existe como 2 sociedades de Querétaro. Nosotros, cuando ustedes ahorita que están en la universidad, se van a dar cuenta que mientras vayan avanzando, su círculo social va a ser el mismo, de aquí a toda la vida. Van a conocer a los mismos siempre, porque como que existen 2 círculos sociales en Querétaro, ¿no? Nosotros los comunes, los que vamos en la Universidad Autónoma de Querétaro, y los del TEC de Monterrey, ¿no? Que es otro tipo de sociedad y que existe y seguramente tienen otras normas y otras reglas que no conocemos y que son no escritas, pero que se saben, ¿no? Y te das cuenta, identificas a las personas por esas normas, puedes darte cuenta de dónde son. Entonces, es muy importante esa parte. La moral son todas las normas que no están escritas, pero que establece una sociedad. En cambio, la moralidad, como ustedes dijeron, son estas reglas que tenemos en lo individual, ¿no? ¿De qué va a depender la moralidad?
¿De qué se imaginan que va a depender? A ver, ustedes piensen. ¿Cómo es su moralidad? Depende de la educación que hemos recibido, ¿no? Depende de la educación. Gracias, Agustín. Cristian, ¿algún otro comentario? Tal vez de la religión y contexto social e histórico, ¿no? Ok, entonces fíjense. De la educación, del contexto social e histórico, de la religión. Muriel. También podría ser de el círculo de personas con el que has crecido. O sea, por ejemplo, si esas personas como piensan de un modo, tú al estar con ellos, pues vas a adoptar ese mismo pensamiento. Exacto, Muriel. ¿Y Karina? Sí, exacto. Entonces, justo Karina menciona algo muy importante, la moralidad no va a ser estática, ¿no? Nosotros no vamos a poder decir, yo tengo esta moralidad y jamás en mi vida voy a cambiar, no. Va a depender de las circunstancias y de las situaciones y de nosotros mismos, de nosotros decidir, quiero cambiar, porque también, si no quieres cambiar, pues no hay forma de que te cambien, ¿verdad? Entonces, es bien importante que justo nosotros veamos cuál es nuestro entorno. Como ustedes lo mencionaron, es una historia, ¿no? Yo mi moralidad no es la misma que la que tenía en la prepa y tampoco es la misma que cuando empecé a dar clases, ¿no? Mi moralidad ha cambiado durante los años y va a cambiar y va a seguir cambiando, ¿no? Puede cambiar, no sé, de aquí a un mes, porque como ustedes dijeron, a lo mejor ya me empiezo a juntar con otras personas que no conocía, que tienen otra forma de ser, ¿no? Entonces va a depender de nuestro círculo social, va a depender de muchas cosas, pero aquí lo que quiero que nosotros entendamos es que la moralidad, la moral, son distintas de lo que es la ética. ¿Qué significaría entonces la ética? Cristian. Según yo, es que tuve un poco de filosofía en la prepa y es como una rama de la filosofía que es como más o menos el estudio de la moral y la moralidad o algo así, recuerdo. ¿Quién más alzó la mano? No, eras tú. Sí, justo lo que dijo Cristian es muy importante. Adrián, sí, dinos. No, ya no, ya. Bueno, no, es que iba a hablar usted, ¿no? Primero quería escucharla. No, dinos. Bueno, es que de acuerdo, conocí a una amiga, ¿no? Que se había como hecho maestría justamente en bioética, ¿no? Y platicábamos mucho de esta situación. Digo, jamás he logrado entender completamente qué es la ética, ¿no? Pero hizo mucho la distinción entre el concepto de correcto e incorrecto, ¿no? Ya la bioética es otra cosa, ¿no? Pero la ética supongo que sí es como una inclinación hacia la decisión más correcta, ¿no? Con respecto a la humanidad. Bueno, no, está bien. Sí, no, sí Por ahí. tienes razón. Y justo sí es muy importante que nosotros entendamos que la parte de la ética, pues lo que va a hacer es el estudio de la moral, ¿no? Lo que va a estar haciendo es estudiar la moral y cómo son las consecuencias de esta. Y va a tratar de buscar justo lo que dijo Adrián, la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Sin embargo, no va a tener algo correcto nunca, ¿eh? O sea, eso es bien importante que nosotros entendamos. Nosotros cuando hacemos bioética, cuando hacemos ética, no estamos diciendo, no podemos ser jueces de decir, esto es correcto y ya, no hay nada más, ¿no? No hay forma de que esto cambie de opinión, no, porque nosotros tendríamos que estar abiertos. La ética es una discusión constante de qué es lo correcto. Y justo por eso es que nosotros, al hacer ética, no es que vayamos a obtener lo correcto y que jamás va a ser inamovible y va a estar increíble, ¿no? Es la utopía, es el imaginar cómo sería lo correcto, cómo sería lo mejor para todos los que estamos trabajando, lo que estamos estudiando, o lo que esté pasando en ese momento. Entonces, es muy interesante justo el estudio de la ética porque no es como las matemáticas, que tienen una solución y ya, ¿no? Que tú vas a encontrar 3 y ya no hay forma de que tengas otra solución. O de que si son 3 soluciones, nada más son esas 3 soluciones y punto. No, en la ética no pasa eso. En la ética hay diferentes puntos de vista
Y justo es lo importante de la ética es discutirlos, ¿no? Discutir cuáles son los argumentos de los diferentes puntos de vista y de acuerdo a la moral de cada situación, porque es bien importante justo la moral para poder entender qué sería lo correcto en ciertos casos, ¿sale? Por eso les mencionaba eso de la moral, de que nosotros siempre tenemos que tener el contexto de en qué caso está ocurriendo las cosas, ¿ok? Entonces ya vieron que es bien diferente, ¿no? La ética, la moral, la moralidad. Y cuando nosotros hablamos de que es ético o no es ético, ¿qué pasa, Adrián, antes de que continúe? Bueno, es que me imagino una situación así súper hipotética, ¿no? O sea, me imagino una sociedad, obviamente antaña, en la que la moral les decía a las personas que matar, por ejemplo, sacrificar era algo bien, ¿no? Algo bueno. Entonces diría, bueno, pues la ética estudia que para ellos eso está bien, ¿no? Sacrificar a gente, ¿no? Si, por ejemplo, esta gente hubiera tenido contacto directo con los dioses, o sea, que realmente sus sacrificios hubieran tenido una, ¿sabe? Una materialización de los dioses, ¿la ética habría dicho que matar era correcto? ¿Cómo? O sea, si hubiéramos visto los dioses. Ajá, o sea, si esas personas sí, o sea, no sé, alguien que supiera ética se mete a esa sociedad, ve que están sacrificando gente, ¿no? Y ven que ellos piensan que eso es bueno, ¿no? Y aparte esta persona ve que el sacrificar gente vaya, sí, da consecuencias buenas para la sociedad, o sea, sí les brinda resultados, o sea, quizá, no sé, la razón por la que ellos sacrifiquen, ¿no? Esta persona que estudia ética diría que sí es correcto que maten a gente, porque sí obtienen resultados. Porque está en la moral de acuerdo, pues es que sí, justo porque la ética depende de la moral de la sociedad. Y es bien importante por eso entender la moral, porque, por ejemplo, y de pronto, o sea, en esta clase, yo les comento al principio de la clase, yo no voy a dar mi opinión desde mi moralidad, porque entonces no estaría siendo ética. No hay forma de que yo esté siendo ética si yo estoy basándome en mi opinión personal, ¿sale? Entonces es bien importante como esa parte de quitarnos nuestra moralidad, ¿sale? Porque a lo mejor nosotros en este tiempo lo veríamos como algo malo por nuestra moralidad y por la moral que existe en la actualidad. Pero si yo estoy viéndolo desde el contexto de la moral de esa situación en particular y en ese contexto, no es algo malo para ellos, ¿sale? Entonces yo tendría que quitarme mis opiniones personales y hacer ética, pues pensando en la moral de ese lugar. ¿Sí me entiendes, Adrián? Sí. Ok, va. Entonces, justo por eso es bien importante. Qué bueno que hiciste esa pregunta, Adrián, porque de pronto yo digo cosas que a ustedes les causa mucho conflicto. Y yo les menciono varias veces, esto no se los estoy diciendo desde mi moral, o sea, quiero que les quede bien claro que yo nunca les voy a dar las clases a partir de qué es lo que yo pienso, siento o opino, ¿no? Y de pronto hay veces que hasta me callo, o sea, hay veces en algunas clases sí les digo, ya no voy a opinar más porque si no lo estaría diciendo desde mi moral y la neta no está chido porque entonces no estoy dando clase de ética, ¿sale? Entonces es bien importante que nosotros nos quitemos nuestra moralidad, la dejemos afuera de la clase de ética y entonces empecemos a discutir desde el contexto, ¿ok? Entonces, justo es bien difícil, la neta, hacer ética no es sencillo, cuesta mucho trabajo. Yo, la neta, hasta este momento, todavía no hay como o sea, todavía hay clases que me cuestan trabajo porque conflictúan mucho mi pensamiento, mis sentimientos, o lo que yo tenía de atrás, ¿saben? Pero es interesante por eso, porque, pues, quita como estas barreras que tenemos, ¿no? Estas barreras de pensamientos que de pronto pues no nos dejan evolucionar y pues justo la ética se trata de estar evolucionando, de pensar de manera diferente, ¿va? Entonces, bueno, eso en ese sentido. Vamos a la justificación, que es justo, y justo lo dijo Adrián, nosotros haciendo ética suponiendo que estuviéramos en el pasado, porque la ética no existía en el pasado, ¿sale? Entonces, a partir de que existe un avance tecnológico, científico, y hay fenómenos de globalización y otros factores en las sociedades, es que la ética ha tenido que evolucionar, ¿sale? ¿Por qué? Porque no se puede quedar como con los eventos o con las situaciones del pasado. En la actualidad hay muchos problemas de ética que van a ir evolucionando y que van a encontrar más. A lo mejor ustedes encuentran, no sé, hacen algún experimento más pro y también es un problema de ética.
¿sale? Entonces, conforme vaya avanzando la tecnología, los eventos científicos, nosotros vamos a tener que ir evolucionando. Los conceptos y principios de la bioética, entonces, abarcan un movimiento internacional que aparece a partir de un problema muy grande que existe en el mundo, ¿sale? Esto es importante porque nosotros tenemos que entender un poco la historia para poder comprender por qué existe la bioética. Bueno, estos debates pues hablan justo del desarrollo sustentable y de otras cuestiones que no nada más aparecen, ¿no? Como de la nada, sino que, por ejemplo, justo en 1990 y tantos es cuando empiezan a ver como los problemas del medio ambiente, que es en donde también se tiene que desarrollar y tiene que abarcar más cosas la ética. También es un conocimiento pues que se refiere a la moralidad de las nuevas formas de nacer, morir, cuidar y curar. ¿Por qué? Porque ustedes justo, la mayor parte de mi población de estudiantes en esta clase es de biomédica. No sabía que iba a tener a tantos biomédicos. Pero bueno, justo pues a ustedes les interesa porque esta parte de la vida pues va a abarcar estos problemas, ¿sale? Los conceptos y principios de la bioética se declaran en tres partes, que es laica, que es plural y que es autónoma. Entonces vamos a platicar de esos tres conceptos. ¿Qué significa que sea laico? ¿Se acuerdan? Muriel. Era que no estaba como regida por una religión. Exacto. O sea, sí. Muchas gracias, Muriel. Sí, exacto. Nosotros no vamos a hablar desde yo soy cristiana y pienso que tal cosa, ¿no? Y Dios dice, tenía una amiga que siempre decía, es que Dios dice, y yo así de, eso no es un argumento de la ciencia, ¿ok? Entonces, justo no, en la bioética nosotros quitamos nuestro pensamiento de religiones, aunque nos duela y cueste mucho trabajo porque es moralidad, y la tenemos que dejar afuera. La bioética es laica, ¿no? No tiene que ver con una religión. Entonces, nosotros tenemos que hablar desde la ciencia, ¿sale? Desde nuestro conocimiento científico. Es plural. ¿Por qué es plural y por qué se imaginan que es plural? Karina. Exacto. Eso significa que tiene que tener diversidad, ¿sale? Y diversidad en todos los sentidos. Entonces, es muy importante, por eso luego me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, yo no les voy a mentir. Yo soy de la generación en la que empezaron a existir como los adjetivos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los pronombres diferentes. Y a mí me cuesta mucho trabajo hablar de los, las, les. Lo intento y a veces sí me sale, y a veces no me sale. Y si no me sale no es porque no quiera, chicos, o sea, de verdad, obviamente de bioética y de eso se trata, pero me cuesta mucho trabajo, ¿sale? Entonces, por eso es que no vean como a mal, sino que pues me cuesta trabajo ya. No significa que no crea en todos esos adjetivos. Creo que es muy importante justo hablar de esos adjetivos porque te dan una postura política, y no en el sentido de tener un partido político, sino una postura política ante la sociedad y decir qué estás defendiendo y cuáles son tus principios, ¿no? Y justo en este caso, pues la bioética es diversidad, es aceptar a todos y a todas y a todos por quienes somos y aceptar que vamos a tener diferencias y no pasa nada, ¿sale? De hecho, de eso se trata. Por eso es tan rica la bioética, porque cada uno es diferente, ¿ok? Entonces, bueno, también es autónoma. ¿Qué significa que sea autónoma? Léanme. Cristian. Tal vez que no viene influenciada de terceros que no estén como tal apegados a la bioética. Por ejemplo, partidos políticos y todo ese pedo. Incluso la economía, ¿sale? Entonces es muy importante justo como sacarnos como esta idea de decir, bueno, yo soy de izquierda y por eso creo en esto. No, o sea, no tiene que ver con izquierdas, derechas, no tiene que ver como con partidos políticos, no tiene que ver con religiones y tampoco tiene que ver con que haya alguien de por medio que esté dando dinero. De hecho, justo es un problema para la bioética que exista gente que esté lucrando con ese tipo de cosas. Entonces, por eso es importante que nos deslindemos como de todas esas cuestiones, porque tenemos que tener la capacidad de autorregularnos y de entender que no va por ahí, ¿no? Nosotros estamos tratando de hacer ética y de discutir problemas que no tienen que ver con estas situaciones de economía o de política o de religión, ¿va? Entonces, bueno, esos son los principios y de eso se basa, y entonces entramos a lo que es un valor, antes de que le ponga la siguiente. ¿Qué se imaginan que es un valor?
Bueno, a ver, denme ejemplos de valores. Eso lo vieron en la primaria, entonces eso sí lo saben. Responsabilidad, ¿no? Responsabilidad, Adrián, muchas gracias. A ver, es más, vamos a hacer una actividad. Díganme cuál es su valor, cuál es el mayor valor que ustedes tienen. ¿Sale? A ver, piénsenle bien, piénsenle bien. Yo les voy a decir el mío para que podamos comenzar, ¿va? El mío es mi familia. ¿Ok? Ahora sí, Adrián Lima. Responsabilidad. Responsabilidad. Adrián Segura. Todavía no lo he pensado, pero probablemente igual responsabilidad. Ok, y Agustín. Ya Yo los creo que quiero mi ver. familia también. ¿Cómo? Mi familia. Ok. Ya les voy a ver, los voy a poner responsabilidad. ¿Quiénes son los responsables? Para ver si es cierto en sus tareas. Alberto. Yo diría que la confianza. Confianza, ok. No, Alberto Hernández, no Luis Alberto. Ah, no sé, la verdad, tampoco pensaba mucho. No sé, la paciencia, tal vez. Ok, a ver si es cierto. Aldo, cuéntanos cuál es tu. Pues yo diría que es como, no, es como algo que uno sigue, o sea, Pero ¿cuál es tu valor el que más te o importa? sea, mm, Así de tu escala de valores, ¿cuál es el que está en el top? híjole, este, yo creo que, es que yo creo que ahí uno se puede confundir, o sea, yo podría decir honestidad, pero no sé qué tan diferente uno podría decir, que es un valor y un ideal. Ok, ¿y algún otro que sí sepas? Aparte de eso, pues otro que mencionaron es el de la familia, también lo tengo. Va, gracias, Aldo. Sigue Cristian Joel. Pues es que es el que tengo en el top, pero es muy difícil de aplicar, porque lo hacen muy difícil que se aplique el respeto. Ok, Cristian. Sí, sí, te entiendo. Denise, cuéntanos cuál es el tuyo. Denise Ramos, ¿estás por aquí? Ya se nos quedó dormida Denise. Vamos con Edgar. Perdón, es que se está fallando el internet. Aquí No te estoy. preocupes, cuéntanos. Mi mayor valor creo que es la lealtad. Para mí siempre ha sido lo más importante. Va, gracias. Edgar, Antonio. Yo creo que la honestidad. Ok. Fernanda. Fernanda. Ay, no te escuché nada. Creo que se nos desapareció Fernanda. Bueno, ahorita que les diga, le dicen que nos lo escriba. ¿Quién sigue? Fortunato. La empatía. La empatía, ok. José Manuel. Yo diría que la confianza. La confianza. Karina Rocío. ¿No? A lo mejor 3. Gracias, Fernanda. Empatía. Va. No, no te preocupes, no pasa nada. Luego ya vamos a ir haciendo nuestra escala de valores, no te preocupes. Luis Alberto. Ya lo he dicho, la confianza. Sí, es cierto, perdón. Y María Guadalupe. La paciencia. Mauricio Hernández. Ok, Josué es el de honestidad. Mauricio. ¿Cuál? No te escuché, Mauricio. La solidaridad. Solidaridad, ok, perfecto. Muriel.
Yo creo que sería la honestidad y también en parte la justicia. Ok, muchas gracias, Muriel. Sí, justo es lo que estaba pensando yo también en la justicia, creo que es uno de mis valores que más me rigen. Entonces, bueno, ustedes ya dijeron varios valores. ¿Qué características tienen esos valores de los que hablaron? Luis. Que se consideran buenos. Ok, que se consideran buenos, además de eso. Cristian. Que la sociedad los tiene como en un ideal. ¿Se escucha? Ok, que son como ideales. Sí, ahora sí te escuchamos. Que son como ideales, sí, eso es muy bueno, fíjate, justo son como ideales. Fortunato. Que involucran a terceras personas. Ok. ¿Qué otra cosa? ¿Se pueden ver o no se pueden ver? De los que hablamos, solo uno se podía ver, ¿no? La familia. ¿Y son tangibles? ¿No son tangibles? Pero sí te das cuenta que existen, ¿no? O sea, tú te das cuenta cuando aparecen o cuando no aparecen. Entonces, además de eso, los valores tienen un valor, por eso se llaman valores. Entonces, bueno, déjenme les pongo la siguiente diapositiva, que se me deja. Ok, justo, nos dijeron entonces, es lo que tiene importancia, el bien que mueve la voluntad, es algo que aparte tienes que tener voluntad para hacerlo, no puedes decir, pues, soy responsable y no hago mi tarea, no, tengo que ser responsable realmente, entonces se tiene que tener una voluntad para hacerlo, y es una acción como meta, ¿sale? Hay diferentes tipos de valores, no nada más existen los valores como los que hablamos ahorita, que era como la empatía, ¿no? La justicia, que eran cosas intangibles y que a lo mejor no podemos ver, sino existen otros tipos de valores. Existen tipos de valores que son naturales, que son humanos, que son morales, que son trascendentes. Cuando hablamos de, por ejemplo, los naturales, podemos hablar justo de la fuerza, de habilidad, de agilidad, de la salud, ¿no? De cosas que tienen un valor, porque, por ejemplo, la salud es un valor que a lo mejor no podemos ver tampoco, lo sentimos, ¿no? Sentimos que estamos saludables, pero que dan una habilidad, ¿sale? Y que son físicos. Tenemos los humanos que, por ejemplo, son las intelectuales, ¿no? Seguramente ustedes todos aquí son muy inteligentes, si no, no estarían en una facultad tan difícil, no estarían en una carrera tan difícil, porque además creo que mis alumnos más inteligentes siempre han sido los biomédicos. Entonces, yo creo que sí deben de ser muy inteligentes, ¿no? Entonces, eso es un valor humano que ustedes tienen. Seguramente hay otros tipos de valores como los estéticos, los económicos. A lo mejor, por ejemplo, los de la TEC de Monterrey pueden tener un valor económico mejor que el de nosotros, ¿no? Eso no lo podemos negar. Sin embargo, los estéticos tampoco son diferentes, ¿no? Cada uno va a ser bello de diferente forma. Tenemos los sociales, que tienen que ver con los afectivos, ¿no? Del bien, del bienestar, del bien del yo, que eso lo vamos a ver más adelante, si no me quiero adelantar. Los morales, que son justo los que platicamos, el bien, la valentía, la verdad, el respeto, la justicia, todos estos, ¿sale? Esos son valores morales, ¿ok? Y hay otros que son trascendentes, por ejemplo, los religiosos, ¿no? A lo mejor alguno de nosotros, pues es religioso, a lo mejor cree en Dios, es cristiano, es católico, es testigo de Jehová, y está bien, ¿ok? Son parte de sus valores, pero acuérdense, nosotros no vamos a dejar, o sea, tenemos que dejar nuestra moralidad afuera, ¿ok? Bueno, existen, les dije los diferentes tipos de valores, aquí tenemos algunos, y entonces nos dice el tipo de valor, cuál es la referencia, que es el tipo de valor, y la meta, ¿no? En el caso, por ejemplo, del religioso, nos habla de ser trascendente, y pues nos habla de una meta que es la salvación, ¿no? La santidad. En el caso del ético y el moral, pues va a ser una voluntad, la referencia y la libertad, y la meta va a ser el bien o la felicidad, que es uno de los temas que vamos a tocar, que es muy interesante. Y bueno, existen otros tipos de valores que pues van a tener otras referencias y otras metas. Los valores no son únicos, y ahorita platicamos de nuestra escala de valores y dijimos, ¿cuál es el más top? Y uno de ustedes nos decía, no, yo no puedo tener como un valor más top, no, porque entra en conflicto, ¿no? Y es difícil decir, bueno, mis valores, por ejemplo, no sé, la responsabilidad, yo soy súper responsable, y ahora ya no lo soy normalmente, y creo que no me duele no serlo. No sé, a lo mejor soy muy respetuosa, eso sí me gusta ser respetuosa, me gusta la justicia, yo soy muy justa, ¿no?
me molesta cuando hay injusticias, eso sí me molesta un buen, ¿no? Entonces existen como muchos valores que van a ser parte de nosotros, pero que van a depender de la necesidad o del momento cuál va a salir a reducir, ¿no? Justo dijo Aldo, no sé, a mí me conflictúa si la honestidad a veces como que se está como en el top o no está en el top, y es por las necesidades o los intereses que vayan a ocurrir, ¿sale? Entonces van a depender de las circunstancias o de nuestro entorno, cuál de nuestros valores va a ser más importante que otro. Va a depender mucho de esa situación en particular para poder decidir cuál valor va a sobresalir sobre otro. Bueno, tenemos, por ejemplo, antes de eso, un ejemplo, vamos a suponer, apenas me pasó que una amiga que es colombiana se le enfermó su mamá, se le enfermó muy grave, entonces me dice, yo ya estaba a punto de irme, estábamos a final del semestre, entonces imagínense, ¿no? Tenemos que terminar el semestre, entregar trabajos, etc. Pero si tú no estás en Colombia y tu mamá está enferma, pues ¿qué harías? Y yo le contaba a ella, de pronto hay gente que yo escucho que se queda aquí y prefiere terminar el semestre a que ir con su mamá. Y ella no, ella dijo, no, pues, o sea, si mi mamá se siente mal, yo me voy a ir con ella. Entonces, para ella, un valor más importante fue la familia, pues que el ser responsable. Y con la pena, o sea, hay veces que depende mucho de la circunstancia, qué es lo que vaya a ocurrir, ¿sale? A lo mejor, pues justo para ella, pues la forma de compensar la responsabilidad es avisarle al maestro y decirle, oiga, maestro, pues pasó esto, pues me tengo que ir, ¿no? Pues ya él tomará la decisión si la deja continuar o no, o que vaya a pasar. Entonces, justo por eso depende del conflicto, del momento, cuáles van a ser tus valores que van a salir como en ese momento, ¿no? Bueno, ¿cuál es el efecto de la reflexión de la perspectiva ética? Pues que existan problemas. Entonces, aquí yo tengo un ejemplo, pues, que es de civil. A lo mejor nosotros no tenemos tan antaño, ¿no? Pero pues de pronto si yo no soy ética y soy ingeniero civil y voy a hacer un puente y pues no me importa porque me importa más el dinero y digo, bueno, está bien, voy a gastar menos en material y no me importa, pues entonces se me puede caer el puente, ¿no? Se nos murieron personas. Y eso no es fácil, ¿eh? O sea, ustedes son ingenieros y la verdad es que es bien importante entender que la ética es muy importante para nosotros porque si no, o sea, está en juego la vida de personas, ¿no? No es como cualquier cosa, o sea, se nos muere la gente y no es como que digas, pues ya, es igual que a los médicos, para los médicos también es muy importante tener a las personas, obviamente saber cuál es tu ética, ¿por qué? Porque si no te pueden morir personas o puedes matar personas y no está bien, ¿no? Entonces, justo la ética, el problema de no tener una perspectiva, pues es causar daños que son irreparables. Karina, síguenos. Okay. No, obviamente no está bien que se haga fuera, pero no, o sea, está bien tu trabajo, pero justo el problema es cómo lo planteas, ¿sale? Entonces, más bien, la cuestión aquí, justo en bioética lo vemos, cómo plantear proyectos o cómo poner los protocolos para que entonces tú puedas decir y defender
por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿sale? Y cómo lo vas a hacer. Pero no te apures solo, es que todavía falta mucho porque si no me voy a spoilear mucho. Falta bastante para que lleguemos a ese punto. Y sí, justo lo tomamos, lo tratamos en la clase porque hablamos justo de cómo establecer los protocolos para que entonces los comités de ética puedan decir, ah, sí se puede, ¿sale? De que se puede, nada más el problema es el cómo lo vas a hacer, ¿vale? Y lo vamos a platicar, entonces no te preocupes, ya más adelante tú vas a poder ir viendo cómo lo vas a poner para que la gente te diga que sí. Y además, justo, si te dicen que no nada más porque sí, pues tampoco es válido, ¿sabes? O sea, tienen que tener argumentos, y tú también tienes que tener argumentos para poder defenderlo. Entonces, tú vas a establecer cómo lo vas a hacer, cómo escribir el protocolo para poder entender cuáles son los pasos pertinentes desde la ética, y a partir de eso, pues si ellos te dicen que no, pues tú les tienes que preguntar, pues, ¿por qué te están diciendo que no? ¿No? Y pues no se vale como decirte que no, nomás porque sí, igual que aquí, como los que les platico, ¿no? O sea, cuando hablamos, no vamos a pensar, ay, no, es que a mí me dijo mi mamá que no sé qué, pues no manches, ¿no? O sea, no estamos hablando desde esa perspectiva. O sea, cada uno de nosotros tiene que tener un argumento, pero que sea sólido, que venga de atrás a algo que te diga, ah, bueno, se sustenta desde aquí, ¿no? Entonces tú puedes tener leyes, tú puedes tener principios con los que puedes establecer un protocolo de ese tipo. No te preocupes, ¿va? Entonces ya, más adelante lo platicamos. Bueno, justo por esa falta de perspectiva de ética, por ejemplo, Karina nos está mencionando, ¿no? Pasan protocolos, ¿no? También pasa eso, de pronto uno tiene un buen proyecto, pero como no sabe de ética, no sabe cómo establecerlo, y además las personas que están calificándote no están calificadas para calificarte. Entonces es muy importante como entender desde esos puntos. Por ejemplo, tengo mi clase de responsabilidad universitaria en CEU, y se trata, les digo a mis alumnos, es como un a que entiendan qué va a suceder en la universidad y qué es lo que tienen que hacer y cómo resolver problemas de pronto, ¿no? Y justo les mencionaba, ¿no? Que existe el consejo universitario, que existe el consejo académico, y en su caso, en este caso de esta materia, pues existe también un comité de ética que se dedica a revisar los protocolos y a decidir qué sí, qué no, y saber cómo lo están estableciendo, ¿saben? O sea, y también está chido porque además nosotros después de esta clase vamos a entender por qué es tan importante el comité de ética, y además a que nosotros podamos escribir un protocolo que tenga una ética correcta y que entonces el comité te diga que sí, ¿sale? Entonces es bien importante como esa parte. De pronto nosotros como que no lo vemos y no lo visualizamos como que sea tan interesante y tan importante, y lo es. Entonces, justo en este efecto, pues existen muchas cosas, no nada más esto, sino que también, por ejemplo, aquí vemos unas construcciones, ustedes lo saben, en México existen como ciertos lugares en donde han construido las constructoras, y en las casas pues no hay servicios, o no hay, o no sé, o no era un lugar que fuera propicio para poder habitar, y entonces, imagínate, o sea, la verdad, comprar una casa no es sencillo, o sea, yo creo que es muy difícil comprar una casa, que te aprueben el trámite, que todo, y además tenerla ahí abandonada porque no puedes habitarla, pues imagínense, perdiste un montón de dinero ahí, que además obviamente el banco no te va a decir, ah, te perdono, pues no, vas a tener que seguir pagándolo, ¿no? Entonces es muy importante entender justo estas reflexiones de ética. Lo vimos, por ejemplo, también cuando fue lo del sismo, ¿no? ¿Se acuerdan que en Ciudad de México pues existieron como esos problemas de que las construcciones se cayeron, y luego en dónde vivías, y luego la constructora no se hizo responsable, cosas así? Otros problemas, por ejemplo, las vialidades, lo vemos el 5 de febrero, ¿no? En este momento de nuestras vidas. Hace rato me atoré el 5 de febrero como 1000 horas, solo en un puente así para poder cruzar. Porque de pronto no existe como esta ética de decir, bueno, por ejemplo, justo lo vemos aquí en Querétaro. Están haciendo vialidades en 5 de febrero, en Bernardo Quintana, y por acá por Celaya, ¿no? A la carretera libre a Celaya, al mismo tiempo. Y eso no es ético porque no le estás dando cómo respirar a las personas y cómo irse a algún lugar. Entonces es muy importante que nosotros entendamos qué significa la ética, ¿no? Que necesitamos buscar el bienestar de las personas, no estamos buscando nada más nuestro bienestar particular, sino el de las personas en comunidad. Y entonces por eso es importante, y no nada más el de las personas, en ética y en bioética lo vemos, el de los seres vivos, ¿no?
que es importante no acabarnos los ecosistemas, no acabarnos los recursos naturales, no nada más los ecosistemas y los animales, sino también los recursos naturales, el agua, lo vemos ahorita en Monterrey, aquí en Querétaro, pues estamos a 2 de estar como en Monterrey. Entonces, todas esas cosas las tenemos que entender y comprender y saber que no podemos estar trabajando como, pues porque se nos antoja de cierta forma. Entonces, aquí vienen algunos otros ejemplos, ¿no? De las construcciones, en los coches, por ejemplo, en la industria automotriz, o en la industria, incluso ustedes como biomédicos, cuando ustedes hagan máquinas, pues obviamente no es como que sea porque sí, sino que tienen que buscar un bienestar, y tampoco si se descomponen no van a tener la ética de decir, bueno, voy a revisar cómo se compone, ¿no? No lo van a dejar así. Entonces, este tipo de cosas, incluso, no vamos lejos, ¿no? Tan solo el cómo se venden las cosas, también necesita una perspectiva desde la ética. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos por qué la ética, pues, debe de existir. Bueno, como siguiente, pues, es la innovación. Nos habla de la ética desde la lealtad, la integridad, la justicia. Todos estos valores, pues, integran la ética, y yo, como les comenté, la ética es el estudio de la moral, pero a partir de que nosotros tengamos entendido que vamos a buscar mejorar, ¿no? Mejorar, la mejora constante, y además algo que sea lo más correcto. Como les mencionaba, no puedes decir que algo es incorrecto del todo o algo es correcto del todo, porque va a depender de la moral. Ustedes lo vamos a ir viendo en clase, que de pronto aparecen como ciertos problemas que tú dices, no manches, pero si lo ves desde la religión, porque hay veces que lo tienes que ver desde la religión, pues no está bien, ¿no? Entonces va a depender mucho de la circunstancia de la persona para poder tomar una decisión y poder justo llevar a cabo alguno de los valores. Bueno, para las corrientes filosóficas, ¿a qué hora se nos acaba la clase? Porque yo sigo, hable y ahorita me acordé que a las 2, ¿verdad? Ok, a las 1:45 me avisan que ya se acabó la clase, para que entonces me calle, porque si no yo me voy a seguir hablando, y yo siempre les doy solo 1 hora, ¿sale? Con 1 hora me basta para que alcancemos a tomar toda la clase, ¿ok? Entonces, bueno, en las corrientes filosóficas tenemos la deontológica, que es el deber ser, ¿no? Esta viene desde Kant. La deontológica es el deber ser, acuérdense de esa parte. Luego vamos a hablar de la dignidad y vamos a tener que ver las corrientes para poder establecer el concepto de dignidad. Entonces, bueno, en esta parte, pues hablamos del la casuística, perdón, en donde habla del imperativo hipotético de las normas, del imperativo categórico, que es los paradigmas, ¿sale? Y también lo retoma David Ross en los deberes y obligaciones morales. Entonces, hay que acordarnos que justo en la parte de esta corriente filosófica nos hablan no nada más de los beneficios que tenemos, ¿no? Siempre les dicen, cuando nosotros tenemos derechos, también tenemos obligaciones, y justo la parte deontológica habla de estas obligaciones que debemos de tener. Entonces, justo habla como desde la perspectiva de pensar qué es lo que debería de ser. Acuérdense que cuando hacemos ética, a lo mejor no es lo que ocurre, ¿sale? O sea, en la realidad casi nunca va a ocurrir lo que debería de ocurrir, pero justo nosotros lo tenemos que ver desde este punto de vista, en donde hablamos de lo que debería de ser, ¿vale? Lo que debería de ocurrir, aunque no ocurra, es lo que nosotros estamos haciendo. Ver qué es lo que debería de ocurrir realmente y ver qué es lo que tendría que pasar para que entonces eso ocurriera. Porque también pasa eso, ¿no? Que de pronto el problema no es nada más que pues no ocurra, sino que no tenemos los recursos para que ocurra. Entonces, esos recursos, ¿cuáles son los que necesitamos para que ocurra esa situación? Tenemos en la deontológica también, pues, el querer hacer de la persona, los deberes, los derechos y las obligaciones, y es la historia de la filosofía, ¿no? En donde, pues, nos habla del Kant y de Aristóteles. Entonces, es una filosofía que viene desde la medicina, y la ética de la medicina y del derecho o educación o comercio. Tenemos otra corriente filosófica que es la utilitarista. Bueno, se van a ir dando cuenta que, durante las clases, que vamos a ir tomando de pronto una corriente y a veces no nos conviene esa corriente y agarramos otra corriente, ¿sale? Y entonces esta corriente justo se llama el utilitarismo, que es el pragmatismo. ¿Qué significa eso? Que nosotros decidimos, bueno, pues a mí me interesa más esto que esto. No sé si hayan visto como clases de ética alguna vez en su vida, o películas incluso en donde vienen como esas clases de ética, en donde te hacen como estos problemas en donde te dicen, no sé,
hay un tren que tiene 5 personas y hay otras personas que están ahí afuera del tren, y entonces si atropellas a las personas, te dicen así como que a quién salvas, básicamente, ¿no? Entonces, todos estos problemas vienen desde la corriente filosófica utilitarista, en donde lo que nosotros buscamos es que haya los máximos positivos y los mínimos negativos. ¿Qué quiere decir? Es salvar como a la mayoría o salvar a lo que más te sirve, ¿sale? Entonces vamos a suponer, por ejemplo, en otra clase lo platicamos, pero aquí también les voy a platicar. En la parte de la medicina de México, en la seguridad social que existe en México y en otros países, nosotros tenemos una filosofía utilitarista. ¿Por qué? Porque entonces se pone, o sea, por ejemplo, no sé, el gobierno da tanto dinero para la medicina, ¿no? Aquí en México. Y entonces la medicina se preocupa, o ve cuáles son las enfermedades más importantes, y entonces a partir de eso decide a qué es lo que vas a asignar más dinero. Entonces, por ejemplo, si tú te infectaste del, ¿cómo se llama esta enfermedad, no? La viruela del mono, ya valiste, porque obviamente no es una de las cosas importantes en México, ¿no? Entonces, justo es una de las cosas que ocurre en los gobiernos. En la política pasa mucho esta corriente, que les importa más como salvaguardar a la mayoría que a la minoría. Si a la minoría pues le pasa algo, pues ya se murieron y punto. Entonces, justo es como, pues va a depender en nuestras circunstancias cuál corriente filosófica tomemos, ¿no? La utilitarista, pues de pronto la llevamos a cabo en nuestra vida diaria, ¿eh? No crean que es como que sea tan lejana. De pronto, no sé, te vas a ir con un amigo que tiene coche o te vas a ir con un amigo que vas a ir caminando, y en el autobús, ¿qué escogerías? Está siendo utilitarista, ¿no? Entonces, justo ahí es importante que nosotros veamos que la corriente filosófica no es mala, sino que existen diferentes momentos y pues las vamos a tomar de acuerdo a justo, estamos tomando la corriente de acuerdo a lo que nos convenga, ¿no? Entonces, somos utilitaristas. Luego tenemos estas otras corrientes, que es la principalista, que es la importante. Esta corriente es como la máxima de la bioética, ¿sale? La máxima de la bioética, ¿por qué? Porque nos basamos en estos 4 principios, que es el beneficio, el no maleficio, la autonomía y la justicia. Entonces, estos 4 principios son son los más importantes para la bioética, ¿sale? Cada vez que nosotros hablemos de algún caso de bioética, nos vamos a tener que basar en esos 4 principios. Entonces, apúntenlos para que no se les olvide, porque se los voy a estar preguntando constantemente, ¿eh? Entonces, beneficencia, ¿a qué se refiere? ¿A qué se imaginan que se refiere? Adrián. Pues que produce un resultado beneficioso, ¿no? Para todos, ¿no? De hecho, ahí estaría como incluido el utilitarismo, ¿no? Ok, sí, un poco. Entonces, fíjate, Adrián, vamos a pensar en Karina y en su problema. ¿Cuál sería el beneficio de que Karina hiciera su trabajo y su protocolo? ¿Qué se te ocurre, Adrián? Pues primero para ella, ¿no? Que obtiene un buen... Pero tú estás hablando desde el proyecto, tú acuérdate que le estás vendiendo a alguien, quieres que te den dinero. Sí, o sea, bueno, por la parte de Karina esa parte, ¿no? Y por la parte de la sociedad, pues determinar, ¿no? Demostrar por qué no es bueno tomar alcohol, quizá, ¿no? En tiempos de embarazo. No, porque es bueno, ¿no sabes? ¿Qué tal que te sale que es muy bueno? Entonces, ¿Qué tal si genera mutantes o algo? No, pues aquí va a ser la importante, más bien va a tener que ver con la salud, ¿no? Tiene que ver con la salud de la mamá y del bebé, ¿no? Del bebé, porque pues no sabes qué tan malo sea para el bebé. La no maleficencia, ¿a qué se refiere la no maleficencia? ¿A qué se imaginan que se refiere? En general. Ay, sí, me voy a la mano. Espérenme porque no veo. Cristian. Pues no causar un daño consciente a una persona, ¿no? Según yo, se ve mucho como con los doctores, que aunque sea la peor persona que has visto en tu vida, tienes que actuar como responsable y tratar de darle un buen servicio a esa persona. Tienes que salvar la vida, ¿verdad, Cristian? Sí, exacto. La no maleficencia, pues tiene que ver con eso, con no causar daños. Y en el problema de Karina, justo sería como el punto rojo, ¿no? En donde tendríamos que estar viendo cómo no causar daños, ¿sale? Entonces, ahora, después lo vamos a ver, cómo es que no causarías daños.
Después tenemos la autonomía. ¿Qué significa la autonomía? ¿Se acuerdan? La libertad de nosotros poder decidir. Entonces, esa autonomía la tienen que llevar a cabo, en el caso de Karina, las personas que están consumiendo el alcohol, ¿sale? Y cómo nosotros en bioética nos damos cuenta de que algo es autónomo, de que Karina no nos está obligando a tomar, no le está diciendo, te voy a dar 10 pesos y tú tomas una cerveza, ¿no? 100 pesos y tú tomas una cerveza. Porque eso entonces sería coaccionar a las personas, ¿no? Obligar a las personas a que hicieran algo. Tú vas a darte cuenta de que alguien está siendo libre y está decidiendo por sí mismo, si entonces tú le estás explicando cómo va a funcionar tu proyecto y entonces qué es lo que va a tener de consecuencia, ¿no? Y que además tú no te haces responsable si hay como una consecuencia mayor. Entonces, uno tiene que escribir como una cosa bastante grande, después platicamos de eso, para que entonces tú puedas garantizar que haya autonomía en algún proyecto, ¿sale? Entonces la autonomía no nada más es de la persona que está haciendo el trabajo, sino la autonomía también es de los involucrados. Y estamos hablando no nada más de las personas que también van a tomar el alcohol en este caso, sino también las personas que a lo mejor van a estar estudiando, ¿sale? Entonces tienen que ver la autonomía con todas las personas que estén involucrados en un lugar, ¿sale? La justicia, pues viene a hablar de la equidad distributiva. ¿Qué significa equidad? Karina. Eso es igualdad, no es equidad. Cristian, espérate. Pues es que se hizo súper trend una imagen que era como de justicia, equidad y todo eso demás, ¿no? Que era como, ok, a una persona que tiene ciertos complejos, vamos a ponerle más atención a la que está, bueno, voy a ponerlo mejor con la imagen porque me voy a Sí, es lo que yo también estaba pensando, dije, le voy a buscar la imagen para dársela. ¿Cuál era, la de las manzanas o la de...? Las cajitas, las que estaban viendo el cajitas? Ok, ya mira. Aquí está. Exacto, esa. Ay, no se ve, pero este está. Sí, o sea, igualdad es darle a todos la misma cantidad, pero equidad es darle lo que necesita la persona para que todos estén en las mismas circunstancias. Sí, exacto, como lo específico, ¿no? Entonces es importante la equidad. No supe quién había abierto la mano, levantado la mano. ¿Quién levantó la mano? No tenga pena, muchachos. Yo la levanté, pero era para decir lo mismo. Entonces, entonces la dejé. Ok, miren, justo aquí viene una más importante. Esta está muy buena, la realidad. Entonces, pues justo la equidad habla de lo que dijo Cristian, ¿no? No es de la igualdad. Es importante que nosotros quitemos como en nuestra cabeza lo de la igualdad, porque siempre decimos, es que hay que ser iguales, pues no es cierto, no es cierto. Cuando hablamos de la equidad, estamos hablando de lo que necesitan las personas realmente, ¿sale? Y eso es bien importante, porque no es lo mismo que, por ejemplo, no sé, yo le dé una beca de 1,000 pesos a una persona que vive en Conca, a que le dé una beca de 1,000 pesos a una persona que vive en Conca y que estudia en la UAC, ¿no? En la CEU, a una persona que le doy 1,000 pesos y que vive en, vamos a suponer, ahí en ¿cómo se llama? Alguna colonia por ahí, de las Campanas, ¿no? Pues no es lo mismo, no va a ser lo mismo de chiste. ¿Por qué? Porque obviamente la persona que viene de Conca va a necesitar más dinero para poder llegar hasta el CEU, a que la persona que esté en las Campanas. Entonces es muy importante que nosotros entendamos, pues, qué significa, ¿no? La equidad, para que nosotros entendamos que no es así de sencillo y que además, justo como viene en la imagen, la realidad es muy diferente. Nosotros podemos ver a esta persona que está hasta acá abajo. Y es cierto, o sea, la realidad es esa. Entonces nosotros tenemos que entender que queremos esto, ¿no? Y qué es lo que necesitamos para que lleguemos a esta utopía. Y eso es de lo que se trata en la ética, ¿va? Entonces, bueno, aquí nos vamos a quedar por el día de hoy, que es en el principalismo. Y nos vemos en la siguiente clase. Nos vemos el martes allá en aeropuerto. Y déjenme, le mando mensaje de una vez a Rosy porque no me ha contestado qué onda con lo del salón, ¿va?
Si no me contestan lo del salón, les aviso para que tomemos la clase virtual, pero ya les aviso en cuanto sepa, ¿ok? Cuídense. Que les vaya bien. Gracias. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Nos vemos. Nos vemos. Mucho gusto.